Ahora sí. Bueno, la doctora Beatriz Salas es oncóloga pediatra de la UNAM en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es miembro de la SIOP, la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, desde 2017 a la gestión 2020. Es delegada de Bolivia ante la SLAOP, la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica. Es fundadora del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital del Niño Manuel Asensio Villarroel desde el 2009 hasta enero de 2018. Indicar a todos los participantes que al finalizar la videoconferencia van a tener la oportunidad de hacer sus preguntas. Doctora, sea bienvenida. Le cedo la palabra. Muy agradecida por la invitación. Me siento afortunada porque estamos cerca del día importante para todos los oncólogos pediatras de todo el mundo, que es el Día de Lucha contra el Cáncer Infantil. Y bueno, el 15 de febrero nosotros recordamos este día porque se ha visto que los niños pueden vencer esta batalla, ellos pueden demostrar que pueden más que algunos adultos y más que algunas personas que están sanas. A ellos los llamamos los pelones peleones porque le dan todo para salir adelante. Les agradezco por la iniciativa y espero que la charla que les voy a dar ilumine un poco a sus mentes y a sus corazones para que podamos indicar y reconocer cuando sospechamos del cáncer infantil, podamos derivar adecuadamente y en el tiempo oportuno para que este paciente o este niño tenga mejor sobrevida, ya que cuando los derivamos tarde, posiblemente la morbilidad es más alta por todas las complicaciones. Bueno, lo que voy a mostrarles ahora son generalidades de lo que es el cáncer infantil. Nosotros sabemos, o más bien deberíamos conocer, que el cáncer infantil sí existe. Mucha gente lo toma como un mito, ¿no? Las personas de a pie no lo creen hasta que les toca o ven en la televisión algún niño con cáncer. Pero debemos darnos por enterados que el cáncer infantil ha pasado a ser una de las patologías más importantes causantes de muerte en el mundo entero. En países muy avanzados como Estados Unidos está dentro está catalogado como la tercera causa de muerte dentro de las causas en los niños menores de 15 años. ¿Qué se hace en nuestro medio para darnos cuenta y ayudar a los niños que son diagnosticados o tienen sospecha de cáncer? Creo que en el momento hemos avanzado mucho a cuando estábamos, si comparamos hace 9 años o 10 tal vez, que no teníamos centros capacitados o que tengan toda la implementación para la atención de los niños. Hemos logrado organizar a todos los oncomatólogos pediatras de toda Bolivia, que inicialmente éramos 6, les estoy hablando del año 2009. Hoy en día somos 26 oncohematólogos pediatras en toda Bolivia y hemos tratado de incentivar que todos trabajemos en forma conjunta. Hemos trabajado protocolos y lo estamos haciendo y va a ser decisión del ministerio poner en marcha estos protocolos que tienen que ser comunes para todos los centros para que podamos dar estadísticas. ¿Qué haríamos nosotros como estudiantes, como personas de a pie, como padres de familia, como madres de familia para mejorar? Yo pienso que lo mejor que podríamos hacer es estudiar y conocer.
También una parte importante es implementar la materia de oncología pediátrica dentro del pénsul académico de las facultades de medicina de nuestro país. Porque si los médicos generales no conocen la patología, menos vamos a querer que lo conozcan los estudiantes o las personas de a pie. Entonces, una parte para mejorar, o la parte más importante para mejorar el conocimiento, es aprender, ¿no? El tener conocimiento nos ayudará, lo pongo como pregunta, sí, porque como me decía mi maestro, mentor, el doctor Eduardo Aranda Torrelio, que en gloria esté, me decía: Beatriz, los ojos no pueden ver lo que la mente no sabe. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene signos tempranos de cáncer y no lo sabemos reconocer, muy difícilmente vamos a poder ayudar a los pacientes para darles un tratamiento, ¿no? ¿Cómo es la sobrevida de los niños? También es importante que ustedes conozcan qué es o cómo responden los niños al tratamiento. Se tiene estudios en países desarrollados. Lastimosamente, Bolivia es uno de los países rezagados en relación a esto de tener la información. Y algo que también ustedes deben conocer es que la información es poder, chicos. Si ustedes están bien informados de fuentes fidedignas, van a poder luchar y van a vencer en sus batallas. No se dejen nunca engañar, no se dejen no sé, sorprender por cosas que no saben y les dicen, ¿no? Los niños en patologías como la leucemia, el retinoblastoma, el tumor de Wilms e inclusive el linfoma, que es el cáncer de los ganglios linfáticos, tienen un 90 a 99% de sobrevida dentro del cáncer infantil. Estas 4 patologías responden muy bien al tratamiento. ¿Qué quiere decir salvar 90 a 99% de los niños? Quiere decir que casi el 100% de los niños se curan. Esto para nosotros como madres, como hermanos, como médicos, es algo importante porque nos vamos a empeñar a hacer el tratamiento, a reconocer tempranamente, a dar tratamiento tempranamente, a salvar las extremidades, los ojitos, los riñones y todo órgano que sea implicado con el cáncer, ¿no? Los niños, más que los adultos, obedecen las indicaciones que se les da, pese a que muchas veces no lo hacen porque son dependientes de los padres de familia que están obligados a darles el tratamiento, a darles la medicación, a traerlos a la consulta y muchos padres no cumplen. Pero si los padres son cumplidos, no solo en el tratamiento, sino en los cuidados que deben tener los niños y cuando reciben el tratamiento, la posibilidad de sobrevida es del 99%. Entonces, con este preámbulo, chicos, vamos a entrar en lo que es el tema del cáncer infantil. Para conocer el cáncer infantil, nosotros tenemos que saber cuánto de población tenemos a nivel Bolivia, porque tenemos que hablar de nuestro país, porque lo de afuera ya está escrito. Debemos conocer que el 39% de los habitantes de Bolivia son menores de 15 años. Y de ese 39%, un tercio es menor de 5 años. Cuando vayamos desarrollando las patologías oncológicas, vamos a ver que un 70% de los tipos de cáncer infantil se da en menores de 5 años. Entonces, nosotros deberíamos planificar y esperar diferentes tipos de cáncer en forma adecuada. Y si, digamos, no se reportan, nos debe alarmar. No es, ah, qué bonito, no tenemos reportes. Si no tenemos reportes es porque no estamos diagnosticando. Si nosotros diagnosticaríamos y daríamos los informes estadísticos, yo creo que nos asustaríamos, porque está estudiado en el mundo entero y nosotros
no somos seres de otro planeta, somos igual que el resto del mundo. También se ha visto que la mortalidad infantil en nuestro país es del 61.15% por cada 10.000, por cada 1.000 nacidos vivos. Pero lastimosamente no tenemos una estadística fidedigna en Bolivia de todos los pacientes con cáncer. No sabemos si este 61.15% está con un alto porcentaje en lo que es el cáncer infantil. ¿Sí? Tenemos, les pongo a colación, y ahora hay otro estudio que ha realizado la Universidad Mayor de San Andrés, y esto también incentiva a que ustedes, como Universidad Mayor de San Simón, podamos hacer trabajos de estadística, podamos poner en marcha el aparato de inmunofenotipo, que ya lo tenemos en la facultad. Necesitamos gente que se capacite para poder realizar estos diagnósticos. Este es un artículo de la revista Cuadernos del año 2008. Miren, el año 2008, chicos, se hizo un estudio en la ciudad de La Paz, en la Universidad Mayor de San Andrés, donde se hace el diagnóstico de los niños con leucemia. Es decir, nosotros, y esto sucede hasta ahora, todos los hemato-oncólogos de Bolivia mandamos muestras de sangre, muestras de aspirado de médula ósea a la Universidad Mayor de San Andrés para realizar el inmunofenotipo. El inmunofenotipo nos permite identificar con nombre y apellido el tipo de leucemia que nosotros tenemos. Y si ustedes ven en este informe, Cochabamba ocupa, y también en el nuevo informe, Cochabamba ocupa el tercer lugar en relación al resto del país, ¿no? Y la cantidad de niños diagnosticados con leucemia es alto. Nosotros, en nuestro servicio de oncología pediátrica en el Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, que funciona desde el año 2009, diagnosticamos o vemos como 89 niños nuevos durante el año. Eso implica que estos niños en un 70% son diagnosticados con leucemia, y el 30% restante tienen patologías como ser linfomas, retinoblastomas, tumores de Wilms y otras patologías no oncológicas como ser aplasia medular y algún tipo de anemia, ¿no? Ahora contamos con un hemato-oncólogo en nuestro hospital, hemato-oncólogo pediatra, que ya es parte del staff, y podemos hacer el diagnóstico y manejo también de estas patologías. Si hacemos una comparación, vemos que en relación a los adultos tenemos un número importante. Tenemos como en el resto del mundo también, el género masculino es el género más afectado en todas las patologías oncológicas. ¿Sí? Si ustedes comparan, aquí tenemos, en esa época teníamos 596 niños diagnosticados en relación a 337 casos de adultos. Y esto no ha cambiado, más bien ha tenido una elevación logarítmica, porque ya tenemos más personal hemato-oncológico de niños que trabajan en todos los hospitales de referencia de Bolivia, que son 3, el Hospital del Niño Ovidio Aliaga Uría de la ciudad de La Paz, el Hospital Oncológico del Oriente de Santa Cruz, perdón, y el Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel de Cochabamba. Y algunos hospitales particulares que también atienden estos niños. Bien, aquí les muestro un poquito de cómo hemos iniciado nosotros nuestro trabajo. Teníamos 2 cunitas para todo un hospital, donde atendíamos a todos los niños con cáncer, y ahí tienen a los primeros niños diagnosticados, de los cuales hoy solamente 2 de estos niños están vivos. El resto falleció por abandono de los padres, por mala respuesta al tratamiento y por abandono. Pero eso aún no ha cambiado mucho. Tenemos un gran porcentaje de abandono. Este año 2020 diagnosticamos, como le dijimos, 89 casos, de los cuales
41 a la fecha están en tratamiento. Es decir, casi el 50%, del 50% restante, un 30% abandonado y el 20%, el 10% ha sido referido y el otro 10% ha fallecido. Entonces, el cáncer infantil es importante. Y dentro de las patologías más importantes está la leucemia linfoblástica aguda, que es un tipo de cáncer, como le llamamos nosotros, un cáncer líquido, ¿no? El resto de los tipos de cáncer son cáncer de masa sólida. La leucemia linfoblástica no es nada más que la proliferación monoclonal maligna de las células progenitoras derivadas de un estirpe linfoide. ¿Qué quiere decir? Es muy raro encontrar leucemias bifenotípicas, es decir, que tengan un estirpe linfoide y un estirpe mieloide. La mayoría de las leucemias tienen un solo estirpe, es decir, van a ser leucemias linfoblásticas o mieloblásticas. Las leucemias en general se dividen en leucemias agudas, que ocupa el 70%, y el otro 30% está ocupada por las leucemias crónicas. Las leucemias agudas, a su vez, se subdividen en leucemias linfoblásticas de células B y linfoblásticas de células T. Y las leucemias mieloides se subdividen en 7 grandes grupos que empiezan de la M0 a la M7, dependiendo de la maduración, el número de granulocitos y la célula madre multipluripotencial de la que proviene. Estas células van a ser detenidas en una etapa temprana de maduración. Si nosotros recordamos un poco cómo es el desarrollo de las células de la sangre, vamos a recordar que todas vienen de una célula madre pluripotencial que luego se divide en la célula madre para los granulocitos, para los megacariocitos, para los eritrocitos, ¿no es cierto? Entonces, los blastos linfoides son los que van a dar origen a la leucemia linfoblástica. Los eritroblastos van a dar origen a las células mieloides o a la leucemia mieloide, los megacarioblastos también a un grupo de las células mieloides y los eritroblastos granulados van a dar origen a las leucemias mieloides de la M0 a la M4. ¿Ok? Y también en esta definición indica que tienen capacidad de producir metástasis. Y ustedes se preguntarán, si estamos hablando de sangre, ¿cómo es que tiene posibilidad de producir metástasis? Nosotros en nuestro organismo tenemos sitios que llamamos sitios santuarios, como ser el sistema nervioso central, porque tenemos a la barrera hematoencefálica que impide el paso de bacterias, virus y células ajenas a este sistema y que sean más grandes de los poros que tienen estas membranas. Y también otro sitio santuario es el testículo, que está defendida por la capa albugínea del testículo que impide que estas células ingresen a este lugar. Pero ¿qué sucede cuando tenemos hiperleucocitosis, es decir, un número de leucocitos o glóbulos blancos muy elevados? Estas células van a romper estas barreras y van a infiltrar estos sitios santuarios y van a producir metástasis en estos lugares que muchas veces es difícil de tratar. Bien, como les decía, es la neoplasia más común de los niños, ocupa el 31% del total de neoplasias y el 75% del total de las leucemias agudas. Vamos a esperar de 3 a 4 casos por cada 100,000 niños nacidos vivos menores de 15 años. La edad pico de presentación es de los 2 a los 5 años, pero eso no implica que niños menores de los 2 años, es decir, niños recién nacidos tengan leucemia. Hemos tenido niños recién nacidos que han tenido la leucemia. Y también tenemos niños mayores de 5 años, inclusive adolescentes y adultos con diagnóstico de leucemia linfoblástica. Es más frecuente en el género masculino como en la mayoría de las patologías. Entonces, si nosotros
hablamos de la leucemia linfoblástica aguda, para que ustedes sepan reconocerla, debemos hablar de algunos signos y síntomas que van a dar origen a lo que nosotros hemos clasificado en 4 grandes grupos para que ustedes sepan diagnosticar. Hemos agrupado al síndrome hemorragíparo, al síndrome febril, al síndrome infiltrativo y al síndrome anémico, que la suma de un signo o un síntoma de cualquiera de estos 4 síndromes nos van a dar origen a una leucemia. Cuando hablamos de síndrome hemorragíparo, hablamos de los datos de sangrado, que son uno de los primeros signos que aparecen y es una de las primeras causas por la que los padres traen a los niños a la consulta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las petequias, que son lesiones en la piel producidas por sangrado capilar, ¿no? Son como pequeñas picaduras, que no debemos confundirnos con las picaduras, que van a estar presentes en muchos casos por los, o más bien van a ser reconocidos por los padres y es la razón por la que los traen. Pero existen también tipos de sangrado más intensos como son las equimosis, los hematomas, la gingivorragia, es decir, el sangrado de las encías, las epistaxis, que son el sangrado de la nariz, que son las causas por las que los padres los traen, ¿no? Los traen porque cada vez sangra de la nariz o les salen hematomas en sitios, en las piernas, por decirlo. Chicos, no nos debemos nosotros dar por vencidos o decir, no, bueno, señor, es un niño, juega y le salen los moretones. No, si son en lugares donde no deberían existir moretones, es decir, como la cara interna de los brazos, los muslos o la cara interna de las piernas, porque son lugares que no tienen contacto con las gradas, con los juguetes, etcétera, ¿no? Debe llamarnos la atención. Si la mamá les dice, le sangra la nariz a mi niño 3 o 4 veces al mes, primero lo revisan, ¿no? El examen físico es el gold estándar del diagnóstico. Lo revisan. Si no encuentran nada alterado y el padre retorna y le dice, le sigue sangrando la nariz, mándenlo a otorrinolaringología para que vea si no hay alguna alteración en los cornetes, en el tabique. Y también ustedes pueden hacer el diagnóstico solicitando un simple hemograma. El hemograma les va a mostrar alteración en las plaquetas, que también es un dato inicial que nos va a poder orientar a que el niño tiene algún problema, ¿no? Entonces, si hablamos de síndrome hemorrágico, no se van a olvidar. Hablamos desde petequias, equimosis, hematomas, gingivorragias, epistaxis e inclusive sangrado a nivel del sistema nervioso central, que se va a expresar como la alteración de la conciencia. Si hablamos del síndrome febril, vamos a hablar de la presencia de fiebre sin una causa identificada. Es decir, lo llevan al pediatra y el pediatra les dice, bueno, háganle copro, háganle ego, le han hecho un hemograma, le han hecho radiografía y no encuentran la causa. La fiebre es un signo perteneciente al cáncer infantil y no solamente a la leucemia, también al linfoma, también al hepatoblastoma, también al rhabdomyosarcoma y también a los tumores del sistema nervioso central. Entonces, la fiebre sin causa infecciosa, sin otro tipo de causa, debe hacerles sospechar de cáncer infantil. Nos vamos a otro de los síndromes que también es muy importante para que ustedes se den cuenta de que existe o tengan la sospecha de que hay leucemia. Hablamos del síndrome infiltrativo. ¿Y de qué hablamos cuando decimos síndrome infiltrativo? Estamos hablando de la presencia de lesiones debajo de la piel que parecerían hematomas, pero tienen una coloración azul verdosa, que no es nada más que el acúmulo de los blastos, de estas células linfocitos que están mal desarrollados, que están gigantes y que no cumplen su función, ¿no?
y pueden darnos origen a lo que nosotros llamamos la leucemia cutis. ¿A qué también nos referimos como síndrome infiltrativo? A el aumento de volumen de los ganglios linfáticos de cualquier parte de nuestro organismo, ¿sí? Si los ganglios linfáticos se infartan, es decir, tienen un tamaño mayor a 1.5 centímetros de diámetro, en cualquier parte, tenemos que recordar que los ganglios los tenemos retroauriculares, submandibulares, cervicales anteriores, medio posteriores, supraclaviculares, axilares, epitrocleares, retroperitoneales, mediastinales, que se dividen en 3 grupos, ¿no? Anterior, medio y posterior, retroperitoneales, abdominales, inguinales, popliteos. Entonces, cualquier ganglio, chicos, que nosotros encontremos mayor a 1.5 centímetros, nos tiene que llamar la atención. Posiblemente no sea leucemia, pero los ganglios aumentados de tamaño nos indican de que hay algo malo en nuestro organismo, ¿sí? Si ustedes palpan ganglios linfáticos supraclaviculares, debe llamarles la atención porque no debe haber ganglios supraclaviculares. Ningún tipo de infección te produce ganglios supraclaviculares, ¿sí? Por unas muelas infectadas se pueden infartar los ganglios submandibular, pero no, nunca los ganglios supraclaviculares. Si tú tienes o palpas ganglios supraclaviculares, hasta demostrar lo contrario, tienes cáncer, ya sea en tórax o abdomen, dependiendo del lado en que lo encuentres. El dolor óseo. El dolor óseo es otra causa frecuente por la cual los padres traen a los niños a la consulta, ¿no? Los traen porque les duelen los huesitos y no nos conformemos con decirles de que es dolor de crecimiento. El dolor de crecimiento tiene que ser simétrico, es decir, le duelen las 2 piernitas. Pero el dolor de la leucemia, un día le duele una piernita, el otro día le duele la otra, un día le duele el tobillo, el otro día le duele la rodilla, ¿no? El dolor óseo es un dato importante que tenemos que tomar en cuenta, no solamente en la leucemia, sino también en otras patologías. La hepato y esplenomegalia, es decir, el crecimiento del hígado y del vaso, que tampoco es normal. Tiene que haber algo malo para que estos órganos estén aumentados de tamaño, ¿sí? Y es patognomónico encontrar ganglios linfáticos infartados, hepato y esplenomegalia, ¿sí? Dificultad respiratoria. Si nosotros tenemos crecimiento de los ganglios linfáticos a nivel del mediastino, vamos a tener lo que nosotros llamamos, inclusive lo que nosotros denominamos síndrome de vena cava superior, porque estos ganglios pueden comprimir los grandes vasos y las vías aéreas y los niños o adolescentes venir con datos de dificultad respiratoria, con edema en la cara, con cianosis en la cara, ¿sí? Entonces, el síndrome infiltrativo es importante de reconocerlo. El que los niños tengan proptosis, el que los niños se quejen de cefalea. Si un niño se queja de cefalea, no lo está inventando. Los niños no saben qué es cefalea. Si un niño dice que le duele la cabeza o llora y se agarra la cabecita, tienen que buscar algo mal. Sí puede debutar con una leucemia con infiltración primaria del sistema nervioso central o puede estar desarrollándose un tumor del sistema nervioso central, que más adelante vamos a hablar de este tipo de tumores. ¿Ok? Y si hablamos del síndrome anémico, vamos a hablar de los niños que al inicio eran niños juguetones en la escuela, eran niños que comían bien y de repente la mamá viene y te dice, mi hijo se ve muy pálido, mi hijo ya no juega, me han llamado de la escuela, se duerme en la casa ya no quiere comer, le duele al comer. ¿Por qué? Nuestro cerebro es tan inteligente que cuando tenemos anemia, que es la disminución de los glóbulos rojos, quienes son los encargados de transportar el oxígeno, y si van a estar disminuidos, no hay buen transporte de oxígeno. Entonces el cerebro le dice, no te muevas, no gastes oxígeno en los músculos, no gastes oxígeno en metabolizar los alimentos, duerme, porque quien necesita oxígeno es el cerebro y los riñones, porque si estos no tienen oxígeno, nuestro cuerpo va a morir. Entonces los niños solo quieren dormir, ya no comen, ya no juegan, ya no hacen nada. Entonces, si un niño
lo ven pálido, si un niño que antes era juguetón, un niño que comía mucho, ya no lo hace, les tiene que llamar la atención. Y todos estos datos que nosotros hemos hablado ahorita, ¿cómo podemos corroborar nuestra sospecha de síndrome hemorragíparo? Viendo el número de plaquetas, viendo los tiempos de coagulación. ¿Cómo vamos a darnos cuenta si el paciente tiene anemia? Por la cantidad de hemoglobina. ¿Cómo vamos a hablar de síndrome febril? ¿Para qué nos sirve un hemograma? Vamos a ver que los leucocitos, en vez de estar elevados, posiblemente estén muy debajo de lo normal. Entonces llamamos leucopenia. O puede estar muy, muy elevados, tener más de 100,000 glóbulos blancos, que nos tiene que llamar la atención. Y si tuviese glóbulos blancos dentro de parámetros normales, pero con predominio linfocitario, se nos tiene que parar las orejas. Y si tenemos leucopenia con linfocitosis más anemia y trombocitopenia, es leucemia hasta demostrar lo contrario. Si tenemos anemia y leucopenia, es leucemia hasta demostrar lo contrario. Si tenemos trombocitopenia frecuente, sin ninguna otra causa, es leucemia hasta demostrar lo contrario. ¿Y cómo voy a confirmar mi diagnóstico? Ya lo he revisado, he visto que tiene, por decirle, dolor óseo y tiene ganglios y hepatoesplenomegalia. He pedido un hemograma y en el hemograma he visto que tiene anemia y tiene trombocitopenia. Entonces digo, no, este niño tiene leucemia. ¿Qué hago? Pido un extendido de sangre periférica en el cual voy a posiblemente evidenciar blastos. Y si no, me voy a lo que es el aspirado de médula ósea, que es un procedimiento que nos va a permitir sacar médula de uno de los huesos esponjosos, que puede ser el hueso ilíaco en la espina ilíaca posterior-superior o anterosuperior, dependiendo a dónde se les haga más fácil hacer, dependiendo si el paciente es muy gordito o no, si está intubado o no. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar una aguja de aspirado, voy a utilizar una jeringa de 20 cc que me va a dar una presión adecuada para que yo pueda absorber la sangre y voy a hacer la punción a nivel de la espina ilíaca posterior-superior o puede ser también en la anterosuperior para aspirar la médula ósea que me va a permitir observar los blastos, me va a permitir enviar la muestra para inmunofenotipo a la ciudad de La Paz para que diagnostiquemos con nombre y apellido. Me va a decir es una leucemia B común, o me va a decir es una leucemia linfoblástica de células B pre-B, o me va a decir es una célula B madura, ¿no? O me va a decir es una leucemia linfoblástica de células T. O me va a decir es una leucemia mieloide. Y de acuerdo a eso yo voy a hacer el diagnóstico. Pero además de mandar el inmunofenotipo, tenemos que mandar a buscar alteraciones citogenéticas, porque ya hemos tenido y tenemos 3 casos en los cuales hemos iniciado tratamiento sin haberle buscado alteraciones genéticas por falta de recursos de los padres, porque estos estudios tienen costo, y al final tuvimos que buscar recursos porque el paciente no respondía al tratamiento y no respondía al tratamiento. Entonces hicimos la biología molecular y encontramos que tiene cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia tiene que tener tratamiento con un medicamento dirigido a esta mutación para que podamos nosotros dar tratamiento. Años atrás se decía que el cromosoma Filadelfia, todo paciente que tenga cromosoma Filadelfia debía ir a trasplante de médula ósea. Hoy ya no es tan así. Podemos dar tratamiento con imatinib para sumar al tratamiento de la leucemia linfoblástica y de esta forma curar a los chicos. Muy bien, entonces vamos a pasar a otra de las patologías, que es el linfoma. Tenemos 2 tipos de linfomas. Tenemos el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es propio de los adolescentes y escolares, y el linfoma no Hodgkin es propio de los lactantes menores y también de los escolares. ¿Qué es el linfoma? Es el crecimiento de las células y
alteración de la estructura de los ganglios linfáticos, que si ustedes ven en esta fotito, los ganglios crecen desmedidamente y producen obstrucciones de circulación, de respiración, a nivel del aparato digestivo, etcétera, que impiden también que los linfocitos actúen como mecanismo de defensa para el organismo. Los linfomas también pueden infiltrar la médula ósea y simular una leucemia, ¿no? Pero ¿qué lo va a diferenciar? El reconocimiento del linfoma a través de la inmunohistoquímica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del linfoma? Primero, el diagnóstico es clínico. Como les decía, es propio de los escolares y de los adolescentes. Y los síntomas que ellos refieren es fiebre durante las noches, más de 38 grados en forma continua y que no tenga causa infecciosa. Tenemos también la diaforesis nocturna, es decir, los niños se empapan en la noche, transpiran muchísimo y también pueden hacerlo de día. La baja de peso del más de 10% en los últimos 6 meses. Si los pacientes les refieren estos datos o las mamás les refieren estos datos y además ustedes palpan ganglios linfáticos, tienen que llamar la atención y tienen que hacer diagnóstico del linfoma. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Debemos asegurar que nuestros datos clínicos nos están sugiriendo que hagamos una biopsia de ganglio linfático. No sirve hacer punción de ganglio linfático, chicos, porque puede ser que el ganglio linfático que ustedes están puncionando, han puncionado en el líquido, en el lugar, perdón, que no está afectado. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos un ganglio entero, el más accesible, lo mandamos a patología, ellos van a cortarlo, nos van a pedir inmunistoquímica porque existen 4 tipos de linfomas de Hodgkin, 4 tipos de linfomas no Hodgkin, y el tratamiento es diferente dependiendo al grupo al que pertenece. ¿Ok? Entonces, los linfomas no solamente afectan a los ganglios linfáticos, pueden afectar al vaso y al hígado, que son, que le dan otro tipo de clasificación. Le llamamos linfoma, por decirles, linfoma linfoblástico S. ¿Por qué? Porque tiene en inglés el spleen, ¿no? El vaso. Entonces, nosotros debemos sospechar del linfoma cuando tenemos ganglios infartados. Y como les dije en las leucemias, tenemos ganglios linfáticos en toda la economía de nuestro cuerpo. Cualquier infiltración de ganglio linfático no es normal. Cualquier ganglio mayor a 1.5 centímetros es patológico. Bien, vamos a pasar a otra patología que es el tumor de Wilms, también llamado nefroblastoma, que es un tumor que va a impedir la función normal del del riñón, perdón. Discúlpeme, alguien me ha mandado insistentemente, me está mandando. El riñón es afectado por estas células inmaduras que solamente crecen en tamaño y no cumplen su función. Si ustedes ven en la foto inferior, podemos ver que el riñón está afectado en un gran porcentaje por la masa tumoral, pero aquí todavía vemos estructura renal, ¿no? Vemos riñón, perdón, vemos riñón que a este niño, en este caso podríamos hacer una cirugía quitando el lóbulo superior del riñón, porque el resto del riñón todavía es funcionante. En este otro caso, el riñón está destruido por completo, está infiltrado en toda su estructura, ¿no? Puede haber tumores de Wilms bilateral o puede haber tumores de Wilms unilateral. Aquí, por ejemplo, hay un riñón que está infiltrado por estas células malignas, es decir, estas células del riñón que solamente crecen en tamaño, pero no tienen función. Y este otro riñón, el riñón en este caso derecho, que está dentro de lo normal, que no está afectado por estas células malignas.
¿Cómo vamos a orientarnos nosotros de un tumor de Wilms o nefroblastoma? Este tumor es propio de los lactantes menores y se ha encontrado tumor de Wilms en niños hasta los 4 o 5 años como edad límite. Si nosotros vemos un tumor renal en un niño mayor de 5 años, puede ser un sarcoma renal, es decir, ya pasó de categoría. Es un tumor más agresivo aún que el nefroblastoma. Entonces, como es propio de los niños pequeños recién nacidos, 2, 3, 4, 5 meses, no saben hablar. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El aumento de volumen del perímetro abdominal. Llanto intenso, intermitente, que la madre les diga, mi niño llora y no tengo una explicación para el llanto de mi niño. ¿Por qué llora? Porque pueden tener cefalea. Algunos bebés se tocan la cabecita. Si son lactantes mayores, se tocan la cabecita. ¿Por qué? ¿Quién controla la presión arterial, chicos? El riñón, ¿no es cierto? Entonces, este riñón puede estar afectado en los sitios de control de la presión arterial y existe hipertensión. La hipertensión te produce cefalea y los niños lloran incansablemente porque tienen hipertensión arterial, ¿no? Puede crecer tanto el riñón que cause obstrucción intestinal, ¿sí? El niño no quiere comer o la mamá les dice, inicialmente tenía diarrea, ahora es estreñido y no quiere comer. Porque no solamente va a estar ahí la masa, puede comprimir el estómago, puede comprimir los intestinos y evita que este niño pueda alimentarse en forma adecuada. La presencia de hematuria, que la mamá les diga, le duele su barriguita y llora, cuando hace pis llora. Entonces, ¿qué pensamos los pediatras? Decimos, ay, pues debe tener infección urinaria, ¿no ve? Le pedimos un examen general de orina y en el examen general de orina solo vemos glóbulos rojos, pero no vemos leucocitos aumentados y les damos tratamiento para infección urinaria. Y resulta que en 2 semanas la mamá vuelve, le pedimos ego de control y sigue con la hematuria, ¿no? La hematuria no es normal, chicos. La hematuria, que es la presencia de glóbulos rojos o sangre en la orina, no es normal. Si un paciente, sea chiquito, sea grande, tiene hematuria, puede ser una infección severa, puede ser un trauma renal, puede ser la destrucción del tejido renal. En este caso, se está destruyendo el tejido por el de estas células tumorales, ¿no? Entonces, por eso tenemos hematuria. Si tenemos hematuria y el paciente viene 2 veces a la consulta por la misma causa, nos tiene que llamar la atención y tenemos que pedir una ecografía, ¿no? Si la mamá te dice, cuando le baño, doctor, le toco una bolita en su estómago o en su barriga o en su abdomen, tiene que llamarles la atención porque la mamá lo ve todos los días, entonces ella sí se da cuenta de que este niño puede tener un aumento de volumen en el abdomen secundario al crecimiento del riñón. ¿Ok? El hemograma no nos va a dar ningún dato porque no se altera nada en el tumor de Wilms. ¿Ok? Entonces, el examen general de orina y una ecografía, que es un método poco invasivo y poco costoso, nos va a dar el diagnóstico. Vamos a hablar del neuroblastoma, que es un tumor que se encuentra en cualquier parte de la economía y generalmente afecta las glándulas suprarrenales y o el tejido nervioso vegetativo paravertebral. Los niños pueden presentar alteración de la piel con lesiones como estas. Son simplemente vesículas que a veces les salen las plantas de los pies o les salen los bracitos y no tienen ningún otro dato, pero tienen datos de hipertensión arterial, ¿no? No revienten estas vesículas. Hemos tenido niños que han venido infiltrados ya con la enfermedad diseminada porque la mamá le veía las ampollitas y las pinchaba y
curaba estas lesiones y no hacía nada más que diseminar la enfermedad. Esa es una forma de presentación. Y otra forma de presentación es el aumento de volumen a nivel abdominal, ¿no? Esta patología, como les decía, es propio de los lactantes menores y escolares menores. La glándula suprarrenal crece tanto que van a tener que hacerle una lesión o una apertura como a este niño para poder liberar y no haya necrosis de los intestinos por compresión. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Haciendo una ecografía o haciendo una tomografía que nos va a permitir ver de dónde viene esta masa. Esta niña era una de nuestras primeras pacientes. Esta paciente llegó cuadriplégica con aumento de volumen en la región cervical. Pensábamos que era un rabdomyosarcoma, pero al hacer la tomografía evidenciamos que tenía toda una cadena tumoral paravertebral que invadía los canales vertebrales. Le dimos tratamiento y la niña recuperó la movilidad. Si la ven, aún está con un collarín, pero ya se sienta, ya come por sí sola. La niña quedó cuadriplégica. Y la causa por la que esta niña enfermó era que la madre y el padre eran drogadictos y consumían sustancias controladas que inclusive se atrevieron a inyectarle a la niña en el hospital. Entonces, al final esta niña murió por una sobredosis porque, bueno, ¿qué les puedo decir? Los padres estaban metidos en esto. ¿Qué otros datos clínicos me van a dar, además de las lesiones dérmicas, el aumento de volumen abdominal o el aumento de la región cervical como una masa, el aumento de la presión arterial y la secreción exagerada de catecolaminas, ¿sí? Son sustancias que nosotros como médicos podemos encontrar en la orina, ¿sí? El ácido vanilil mandélico, el ácido vanílico, que lo tenemos que mandar a medir en una orina de 24 horas. Antes no teníamos dónde, gracias a Dios ahora se hace en la clínica belga y, si mal no recuerdo, en el laboratorio Universo. Si estos componentes les salen fuera de rango, su diagnóstico está hecho y el tratamiento es en base a quimioterapia. No hay otra forma de curar. Tampoco puedes operarle y quitar la lesión del neuroblastoma. ¿Ok? Entonces, ya saben, las imágenes y las catecolaminas en orina que les va a dar el diagnóstico. Nos vamos a otro órgano que es el hígado. El hígado que nos va a dar dos tipos de cáncer, ¿no? En niños chiquitos, lactantes menores, preescolares, que es el hepatoblastoma, que es el tumor maligno del hígado, pero si pasa de edad, si ya tiene más de 5 años, generalmente se convierte en hepatocarcinoma, que es una patología mucho más agresiva que el hepatoblastoma. La clínica también es muy subjetiva. El niño solamente va a tener aumento de volumen del perímetro abdominal, estreñimiento, vómitos por compresión. Si le hacemos un hemograma, posiblemente evidenciemos el aumento de las plaquetas, es decir, va a tener trombocitosis. Tenemos un marcador tumoral que es el alfa-fetoproteína, que es propio del hepatoblastoma. El alfa-fetoproteína está presente durante el embarazo y hasta los primeros 10 días del recién nacido. Pero si nosotros luego de los 10 días de nacido tenemos una alfa-fetoproteína mayor a 8, nos tiene que orientar a que es un tumor del hígado que va a ir desarrollando. Que si nosotros no le damos tratamiento, que el tratamiento está basado en la cirugía, en la quimioterapia y posiblemente en la radioterapia, este niño va a fallecer. Este tumor y el tumor de Wilms son tumores que pueden producir metástasis a nivel pulmonar. Entonces, si nos tardamos mucho, ya vamos a tener niños con metástasis pulmonar, que quiere decir que la morbilidad va a aumentar. ¿Ok? Entonces, no sé si les va a quedar alguna duda, me la hacen conocer.
Vamos a pasar a otro órgano de nuestra economía, que son los músculos, ¿no? Los músculos nos van a dar origen a un tumor que se llama rhabdomiosarcoma. Y el rhabdomiosarcoma van a ser tumores tanto de músculo estriado como de músculo liso. ¿Qué quiere decir esto? Que el tumor puede estar en los intestinos, puede estar en la vejiga, puede estar en los músculos de las extremidades, en los músculos de la boca, en los músculos de la órbita, etc. Por ejemplo, este es un niño, Edson, que fue también uno de nuestros primeros pacientes. Es un niño que vino al hospital por una pequeña masita en el hombro derecho, que le dijeron que tenía un lipoma. Entonces no había espacio físico para internarla y la mamá volvió y se cansó de volver para encontrar una cama y volvió cuando Edson ya estaba en estas condiciones. Si ustedes ven, tiene tumor, que este era su primario en región escapular derecha, tiene tumor en el antebrazo, el abdomen, en ambos bracitos, la vejiga estaba tomada, también en las extremidades. Y pese a esto, pese a que este niño llegó moribundo con insuficiencia renal, eh, con obstrucción intestinal, si ustedes lo ven, este niño recibió 2 ciclos de quimioterapia y aún sonreía. Lo sacamos del agudo, pero la mamá abandonó tratamiento y vino muy complicado y bueno, al final falleció, ¿no? Pero como les digo, puede estar en cualquier lugar de nuestra economía. Esta niña es un rhabdomiosarcoma de los párpados, de los músculos oculares y puede estar en cualquier lugar. Cualquier bolita, niños, cualquier bolita que encuentren en el cuerpo del niño no es normal. Ninguna bolita es normal. Si ustedes encuentran una bolita, si tienen proptosis, si tienen cambio de la tonalidad de la voz, si el niño se queja de dolor de oído, si el niño tiene proptosis, tienen que acudir a su pediatra y decirle, bueno, mi niño no es así y se está quejando de esto. Un problema con el que tropezamos es que desconocemos la patología oncológica pediátrica. Por eso debemos hacer que esta materia sea integrada dentro del pénsul académico para que podamos todos como médicos generales reconocer el cáncer infantil. Si a Edson le hubieran sospechado que esa pequeña bolita que tenía aquí era un cáncer o lo hubieran biopsiado tempranamente, tal vez Edson ahora estuviese con nosotros. Sí, pero bueno, el rhabdomiosarcoma puede estar en cualquier parte de nuestro organismo y se caracteriza por simplemente dar aumento de volumen, que de acuerdo al aumento de volumen y la localización te va a dar estreñimiento, te va a dar diarrea, te va a dar cambio de la tonalidad de la voz, te va a dar sordera, te va a dar proptosis, dificultad en la movilidad de las extremidades, etcétera, ¿no? Cualquier bolita que aparezca en nuestro organismo no es normal, entonces debemos sospechar, puede ser un rhabdomiosarcoma. Vamos a hablar de otra patología. Esta patología es propio de los escolares mayores y adolescentes, que es el osteosarcoma. El osteosarcoma es un tipo de cáncer del hueso. El cáncer del hueso puede ser igual, cualquier hueso de la economía, pero tiene preferencia por los huesos largos. Puede ser en las extremidades y el osteosarcoma es parte de la familia de los sarcomas. El diagnóstico diferencial del osteosarcoma es con el sarcoma de Ewing por la localización. El osteosarcoma se presenta en los adolescentes o niños que son más altos que el resto de sus compañeros, pero extremadamente altos, ¿no? Que van a tener dolor en las rodillas o que van a tener dolor en los hombros. Debemos hacer radiografía, que es el método de diagnóstico. El sarcoma de Ewing se presenta también en los huesos de las piernas y de los hombros, pero el osteosarcoma se acerca a la rodilla y se acerca al hombro. El sarcoma de Ewing
se aleja de la rodilla, es decir, afecta más a lo que son los tobillos y las caderas, la cintura pélvica, y en las extremidades se acerca más a lo que son los codos. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica? El dolor óseo. El dolor óseo persistente en el mismo lugar, el que sea un niño muy grande, que tenga talla alta, el que ustedes encuentren en circulación colateral, aumento de volumen en el lugar. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con una simple radiografía podemos hacer el diagnóstico. Y generalmente pedimos una radiografía comparativa. ¿Qué quiere decir? Les duele la rodilla derecha, pero yo voy a pedir de las dos rodillas, porque no somos expertos nosotros en radiología, ¿no? Y muchas veces esta lesión es tan pequeña que solamente va a romper el periósteo. Aquí, esta ya es grande, ¿no? Pero aunque es grande, ustedes si no saben ver no se van a dar cuenta. Pero el osteosarcoma empieza con la ruptura del periósteo que se va a separar del resto del hueso y ahí empieza el crecimiento óseo, ¿no? Vamos a tener lesiones que en el osteosarcoma van a destruir el periósteo y en el sarcoma de Ewing van a tener crecimiento en nube, es decir, va a haber crecimiento intraóseo, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con una simple radiografía. Si ya tenemos una radiografía sugestiva, pedimos una tomografía con contraste o mejor si es una resonancia con contraste. ¿Para qué necesitamos esto? Para que nosotros podamos hacer una planeación junto con el traumatólogo y decir, están afectados los vasos y los músculos, no podemos salvar esta extremidad. Si nosotros diagnosticáramos tempranamente y solo hay levantamiento del periósteo, no hay infiltración de los músculos o de los tendones. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, la afectación es mínima, solamente el periósteo está afectado. No hay ni siquiera proceso inflamatorio muscular. En cambio, aquí los músculos, los tendones y los vasos ya están infiltrados. Entonces, aquí posiblemente pueda hacer salvamento de la extremidad. Pueda cortar desde aquí hasta aquí arriba y poner una endoprótesis y pueda salvarle la extremidad a este paciente. Pero aquí ya no. ¿Qué va a suceder? He diagnosticado muy tarde. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a amputar. No me queda de otra. Porque si yo no amputo y les digo, le doy la esperanza a la mamá o al papá de decirle, voy a tratar de salvar esta extremidad, posiblemente no logre controlar y por la circulación se va a ir a los pulmones. Y si tengo metástasis en los pulmones, la posibilidad de curación y sobrevida de un 54% llega a un 24-25%. ¿Ok? Entonces es una patología que puede diagnosticarse tempranamente, que puede salvar extremidades, pero depende de nosotros que hagamos una identificación temprana. El aumento de volumen en las extremidades también debe darnos sospecha de osteosarcoma. Y otra patología que en los primeros años del servicio de oncología pediátrica ocupaba el segundo lugar es el retinoblastoma, que es el cáncer de los ojitos, que podemos también diagnosticar muy tempranamente haciendo lo que nosotros llamamos el reflejo rojo, que no es nada más que iluminar con un oftalmoscopio ambos ojitos en una habitación cerrada, iluminamos toda la cara y vamos a encontrar, como en este niño o como en este niño, que el reflejo rojo, este reflejo es normal y nuestros ojitos, los ojitos de los niños deberían tener esta luz cuando les iluminamos directamente, ¿no? Esos ojitos de gato son normal. Pero si ustedes encuentran que un ojito es rojo y el otro es blanco, si ustedes se dan cuenta, aquí tiene tumores que ya son evidentes. Entonces, este ojito, si lo comparan con el otro, también este ojo es más grande. Este ojo ya no lo voy a poder salvar. Necesito enuclear. Pero si hubiera diagnosticado tempranamente y el reflejo rojo lo hubiera hecho tempranamente, ese niño, si tiene un tumor o 2 o 3 tumores de 3 milímetros de diámetro, posiblemente pueda hacerle láser y salvar ese ojito, ¿sí?
Pero si no, si el tumor ya es más de 3 tumores o más de 5 tumores y ocupan la cámara anterior o lo que es el nervio óptico, ya no tiene salvamento y tengo que enuclear ese. Muchas veces los papás o las mamás vienen y dicen, le he visto una manchita a mi hijo, y tú lo miras y no ves ninguna manchita. La mamá todo el tiempo lo tiene en sus brazos. Esta patología es propia de los lactantes menores y puedes esperar retinoblastoma máximo hasta los 4 años. Luego puede ser otra cosa. Pero las mamás lo ponen en diagonal hacia su pecho y tenemos una incidencia de luz diferente. Entonces la mamá posiblemente le vea con esa reflexión de luz. O cuando le sacan una foto y dice, yo le he visto una luz diferente en el ojo de mi hijito. Créanle. Y si no lo ven ustedes en ese momento, mándenlo con referencia a oftalmología, con sospecha de retinoblastoma. La mayoría de nuestros niños llega como esta niña, con el ojo afuera, con el ojito totalmente destruido, y esta niña posiblemente ya tiene infiltración a nivel del sistema nervioso central. Su posibilidad de curación es mínima y tiene mayor morbilidad. Cuando los encontramos aquí, inclusive con estos tumores que ya son grandes, que ustedes los pueden evidenciar a simple vista, los niños todavía pueden salvarse, van a perder el ojo, como tal vez lo podamos perder en un accidente, en jugar, en caerse sobre un lápiz, etcétera. Podemos perder el ojo en un accidente de auto, no nos vamos a morir. Este niño tiene cáncer, va a perder el ojo para salvar su vida, porque es la única patología refractaria, la cual, si no quitamos el ojito, ese tumor probablemente va a irse al sistema nervioso central. Y si entra al sistema nervioso central, la posibilidad de curación es mínima. ¿Ok? Entonces, acostumbrémonos a revisar, a hacer el reflejo rojo, que es muy fácil. Es simplemente poner al niño en las faldas de los padres, sentado a 1 metro del observador, y utilizar una habitación con luz muy tenue, utilizar un oftalmoscopio, de preferencia Welch, y iluminar toda la cara del paciente. Y vamos a poder evidenciar el tumor. Y si sospechamos, enviarlo donde un oftalmólogo que tenga experiencia con el diagnóstico de sospecha de retinoblastoma, para que revise al niño bajo sedación y sea más fácil la observación de estos tumores. ¿Ok? Entonces, esos son los más comunes, pero también tenemos tumores del sistema nervioso central. La clínica principal de los tumores del sistema nervioso central es la alteración de la marcha, la cefalea y los vómitos incoercibles. Si es un niño que estaba empezando a caminar y de repente ya no camina, solo se cae y se cae y se cae, puede ser un tumor del cerebelo, que es el más frecuente, se llama meduloblastoma. Si el niño ya es un niño más grande, pero de repente tiene estrabismo, es decir, que los ojitos se le vuelven chuecos o se le cruzan, posiblemente está desarrollando un tumor del sistema nervioso central. Si se queja de cefalea, ya les he dicho, los niños no saben, no pueden inventar cefalea. Entonces les pido por favor que aprendan a sospechar del cáncer. Esta niña ya grande, se llama Mariela, es una sobreviviente del cáncer, hoy en día ella es madre, ella tenía un rabdomiosarcoma metastásico, le hemos amputado la pierna, le hemos dado tratamiento, ahorita ya tiene 8 años de vigilancia, como les digo, es mamá, es universitaria, entonces tenemos que saber que el cáncer sí se puede curar. El rabdomiosarcoma es un cáncer difícil de curar, pero se puede. Tenemos varios niños, tenemos una niña que también ya ha cumplido 6 años de vigilancia en la leucemia, que también ya es mamá. Tenemos varios, tenemos como 28 niños curados de la leucemia en nuestro medio, en nuestro Cochabamba, en toda la humildad y en toda la necesidad que tenemos y que teníamos en el momento de iniciar oncología pediátrica, lo hemos logrado. Entonces sí se puede, chicos. Pero como les decía, los ojos no pueden ver lo que la mente no sabe. Si ustedes no conocen, no saben qué es el cáncer infantil, difícilmente van a poder diagnosticarlo. Pero si lo sospechan, diagnostíquenlo, explíquenle a la mamá. Y algo que me olvidaba, que también es fundamental.
Cuando ustedes sospechen de cáncer, no les digan a los papás, su niño tiene cáncer. O por decirle, tiene retinoblastoma, decirle, su niño tiene cáncer y hay que quitarle el ojo. Nadie, como mamá, yo soy mamá, a nadie le va a gustar que le digan, le vamos a quitar el ojo a su hijo. No, a nadie. Entonces hay que decirles, mamá, estamos sospechando de que su niño tenga un tumor en el ojito. Probablemente sea maligno. Probablemente necesitemos quitarle el ojito. Porque si no le quitamos, no va a salvar su vida. Ese tumor se va a ir a su cerebro y tu bobita se va a morir. La forma en que decimos las cosas muchas veces mata al niño antes de haberse muerto. ¿Por qué? Porque los padres no lo toman en forma adecuada, ¿no? Peor, van y avisan a la abuelita, al abuelito, al vecino y les dicen, ¿para qué le vas a hacer sufrir? Igual se va a morir. El cáncer no se cura, igual se va a morir. Entonces no les damos el chance de curarnos. No les damos el chance de que puedan ser parte de ese 54 o 99%. Entonces, la forma en la que se dice, la forma en la que se habla con los pacientes, también predispone el destino de los mismos. Creo que con esto hemos concluido. Y también les pongo esto que siempre pongo en mis charlas. Es un epitafio que está en Estados Unidos y que está en un cementerio de sobrevivientes del cáncer, ¿no? Y dice, encuentra un médico competente en quien confíes y quien además crea que pueda tratarte con éxito. Si no estás convencido tú de que puedes hacerlo, no puedes ofrecerle nada a un paciente, ¿sí? Y si tú no eres un médico competente, ¿qué quiere decir? Alguien que tenga conocimiento, alguien que tenga ética, alguien que tenga empatía con los pacientes, tampoco vas a poder hacerlo. Entonces les dejo el mensaje, chicos. Estamos en el mes aniversario de la lucha contra el cáncer infantil y bueno, ahí apoyemos y hagamos barra por los pelones peleones. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, muchas gracias por su presentación. Ha sido una exposición muy buena, muy interesante y pues también impecable. Vamos a pasar a la parte de las preguntas y bueno, estas han podido ser enviadas por Zoom o también a WhatsApp. Le voy a ceder a la palabra a Erika para que podamos iniciar con las preguntas, doctora. Claro que sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? De nuevo, agradecerle mucho por la charla tan informativa y tan didáctica que nos ha brindado el día de hoy. Y bueno, comenzando con algunas preguntas que estaban haciendo. De momento tenemos una pregunta que es la siguiente. ¿Qué consejo le daría a los médicos generales para que pudieran hacer un diagnóstico temprano de estos tumores infantiles? Primero, leer. Leer y empaparnos un poco de esta charla. Ustedes la pueden subir a cualquier plataforma que tengan, tienen autorización para hacerlo. Pero si ustedes ven, yo simplemente pongo algunos dibujos y desarrollo el tema. Podríamos, no sé, trabajar en hacer folletos para la educación, pero el médico general no solamente tiene que quedarse con lo que le dan en la universidad. Hoy en día la educación es autodidacta. Todos debemos actualizarnos, debemos empaparnos de estas patologías que se han vuelto muy comunes. Yo creo que a cualquier médico general le va a tocar un niño que tenga un tumor o una sospecha de leucemia. Los médicos generales, y hemos visto y hemos renegado porque han tratado a niños con anemia y trombocitopenia, con hierro durante 3, 4 meses y el niño ha llegado muy mal. Entonces, como médicos generales, chicos, debemos empaparnos o leer. Yo tengo un librito que me traje de México, que es un librito que se llama para personal de primer contacto, ¿no? Cáncer para personal de primer contacto, que es un libro que ya está un poco antiguo. Voy a tratar de conseguir alguno que tenga nueva edición, pero en el cual, si quieren, yo se los facilito para que ustedes puedan pasarlo en la facultad.
que habla de todas las patologías en 2 o 3 hojitas, tamaño cuaderno, de lo que es el cáncer infantil y cómo sospechar y qué hacer, qué ruta seguir. Pero lo importante sería que el cáncer infantil sea incluido dentro de lo que es el pénsul académico. Yo pienso que sería la mejor opción. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta y esperamos que nos pueda facilitar el nombre más tarde del libro para que podamos leer ese libro, por favor. Claro que sí. Bueno, continuamos con las preguntas. Mi compañera va a leer la siguiente. Dale, Andreita, ¿quién va a leer la pregunta? Porque creo que nos hemos pasado de tiempo, no sé si hay otro expositor esperando. Bueno, yo la leo. Está aquí en el chat. Y dice Justiniano Mamani Paco, pregunta, doctora, buenas tardes, ¿cuáles son las causas más frecuentes para que una persona tenga algún tipo de cáncer aquí en Bolivia? Mira, lastimosamente en el mundo entero no tenemos todavía una causa determinada por la cual se presenta el cáncer, ¿no? Pero son diferentes factores que hacen que se produzcan mutaciones en nuestros genes. La leucemia, los linfomas, el retinoblastoma, el osteosarcoma, tienen un lugar específico en nuestros cromosomas que se mutan, ¿no? Y estos pueden ser causados por diferentes factores, como ser el humo del cigarrillo, la exposición a los derivados del petróleo, los pesticidas, los insecticidas, el vivir cerca de antenas de alta tensión, de repetidoras telefónicas, del exponerse a rayos X durante el embarazo, de infecciones durante el embarazo, de desnutrición durante el embarazo, la carencia de vitamina A produce retinoblastoma. Entonces, son muchos factores que pueden sumarse para que el cáncer se produzca. No tenemos uno identificado específicamente. Por ejemplo, en Bolivia tenemos muchos niños que vienen del área del trópico, y lastimosamente nos preguntan, ¿no? Y nos dicen, doctora, ¿por qué sucede? Y le decimos, mire, señora, ¿dónde vive usted? ¿Cuál es su ocupación? Nos dicen, yo planto coca. ¿Y fumiga? Sí, fumigo como 4 veces al mes. Eso quiere decir que durante el año fumiga como 48 veces. Eso quiere decir que la posibilidad de que haya mutación en su cuerpo es altísima. Luego les preguntamos, mire, los derivados del petróleo, que son el queroseno, la gasolina, el diésel, etcétera, que contaminan el medio ambiente, pueden causar estas mutaciones. ¿Y cómo se utiliza? Hay muchos que hacen droga, pisan y lo desechan en el piso, se absorbe y mucha gente en el trópico toma agua de la noria, del río. Entonces es como si se tomara una copita de veneno cada día, ¿no? Aquí en la ciudad, lo mismo, la contaminación ambiental. Si tú pasas a la Recoleta, al bulevar, a las 2 de la mañana, el olor es insoportable. Pero no es solamente olor, es una reacción química que se da por la mezcla de los desechos corporales, el agua sucia, el papel, las bolsas plásticas, los perritos muertos, etcétera, ¿no? Entonces, si pudiésemos ver el vapor que se está produciendo por esta mezcla de tejidos que están produciendo una sustancia química que puede causar mutación en nuestro organismo, es grande. Tenemos también mucha gente que viene de la zona sur, que vive cerca de la laguna, cerca de yacimientos, cerca de fábricas. Entonces, estos desechos nos predisponen a que tengamos enfermedad, ¿no? Algunos les preguntamos, ¿cuál es su ocupación? Dice, yo hago chapería. ¿Y se pone máscara, señor, para pintar? No. Yo soy carpintero. ¿Y usted, señor, se pone máscara para pintar? No. Entonces, damos origen a nuestros espermatozoides y óvulos mutados que van a dar origen a niños que tienen mutación. No sé si he respondido a su pregunta.
Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, doctora, la siguiente pregunta igual está en el chat de Zoom. Preguntan, ¿qué es lo primero que debo realizar si un familiar tiene una nueva bolita en la cabeza? En la cabeza, ¿qué tendrían que decirme específicamente? Si está en la calota, yo puedo pensar en que es, no sé, una histiocytosis o es un linfoma. Pero si cabeza me dicen la cara o el cuello o la región submandibular o la región orbitaria, pienso en un linfoma, ¿no? Entonces, o puede ser una leucemia si está sumada a otros signos. O puede ser un rabdomiosarcoma, ¿no? Ninguna bolita es normal. Yo tengo que ver la localización. Como les digo, si yo veo en el ojo, pienso en un rhabdo, en un linfoma no Hodgkin. Si es en la calota, pienso en un rabdomiosarcoma. Si es en la cabeza, también puede ser un ganglio, ¿no? Pienso en un linfoma, o puede ser una histiocytosis. Entonces, tengo que ver la localización y si es dependiente de piel, si es dependiente de ganglios, si es dependiente del músculo, si es dependiente de tejido celular subcutáneo. Entonces, tendría que ir a su médico, al pediatra, o si es niño, a oncología pediátrica. Muchas gracias, doctora. Bueno, y Camila Rojas pregunta, tiene varias preguntas. ¿Es bueno donar cabello a los niños con cáncer? ¿Y bajo qué parámetros? Mira, una temporada, cuando iniciamos el servicio de oncología, sí, yo pedía que donen cabello y hacíamos pelucas y buscábamos los recursos. Pero me pasó un evento muy llamativo con una de las niñas que ya era adolescente, que utilizaba peluca y sus papás tenían la posibilidad de hacerle la peluca y sus compañeros en la escuela sabían que ella usaba peluca. Entonces le quitaron la peluca en pleno recreo delante de todos sus compañeros y se tiraban la peluca de aquí y allá. La niña después de eso intentó suicidarse, quería dejar el tratamiento, ya no quería ir a la escuela, ya no quería quimioterapia, ya no quería nada. Entonces, en nuestra sociedad aún no estamos preparados para esto. Entonces, ¿qué hago desde esa vez? Lo que hacemos es envalentonar a los pacientes, a las chicas y a los chicos. Las princesas también no tienen cabello. Te ves hermosa sin cabello. Ponte una pañoleta bonita. Ponte unos aretes bonitos. Ponte una wincha hermosa. Siempre te ves preciosa. O sea, es como a una mujer, ¿no? Que le molestan y le dicen gorda, gorda, gorda. Gorda puede ser más inteligente y más bonita que una flaquita, ¿no? Entonces, nosotros incentivamos lo que es el valorarse. Antes sí pedíamos, pero si alguien quiere donar, porque hay niños y niñas que quieren peluca, porque es algo psicológico que tienen, el cabello tiene que tener más de 30 centímetros porque el tejido se come como 10 centímetros del cabello, tiene que ser cabello que no es teñido, tienen que entregarlo seco, no húmedo, porque si está húmedo y se tardan en tiempo en abrirlo, se va a podrir. Pero lo que tenemos que nosotros hacer es educarnos nosotros y educar a nuestros hijos, a nuestros hermanitos, a nuestros sobrinos, porque que un niño se comporte mal es porque viene de los padres. Los niños se educan y piensan y se expresan igual que los padres. Entonces, si nosotros vemos a una mujer, porque también nos puede pasar a nosotras, que tengamos que recibir quimioterapia por un cáncer en el seno o cáncer en la matriz o donde sea, ¿por qué en los adultos no hay éxito en la quimioterapia? Porque tienen miedo a quedarse calvos, no reciben la quimioterapia, le tienen miedo a vomitar y entonces por eso hay mala respuesta. Yo les agradezco si quieren donar el cabello, pero lo que tenemos que hacer es educarnos nosotros para respetar a los niños que no tienen cabello, no solo a los niños, niñas, adolescentes y adultos que no tienen cabello, porque no sabemos lo que están pasando ellos para salir adelante. Están luchando para salir adelante. ¿Ok?
Muchísimas gracias, doctora. Bueno, doctora, como siguiente pregunta tenemos una de Israel. Doctora, bueno, primera, ¿cuál es la probabilidad de supervivencia en pacientes con leucemia en Bolivia? Y la segunda, de mal. Bien. Lastimosamente no tenemos estadística nacional y el problema es que en los 3 centros de referencia llevamos 3 diferentes esquemas de quimioterapia y no podemos compararlos. En nuestro servicio, nuestra sobrevida de los niños alcanza apenas el 20% porque una gran mayoría abandona durante el tratamiento. Pero todos los que terminan el tratamiento, de todos los que terminaron el tratamiento, un 80% se cura. Ahora, la segunda pregunta era, ¿me la repites, por favor? Claro, doctora. ¿Cuál es la leucemia que tiene el peor pronóstico? La leucemia mieloide. Cualquier tipo de leucemia mieloide es muy difícil de tratar por la agresividad que tiene, ¿no? La leucemia mieloide, existe la M3 y la M4 que producen sangrado que no puedes parar con nada hasta que no le des un medicamento que se llama ácido transretinoico, que simplemente son unas tabletitas que no tenemos en el medio, que no la compran porque cuesta mucho. Y la leucemia mieloide es muy difícil de tratar porque viene muy complicada, tiene trombocitopenia severa, tiene anemia severa, les transfundimos, a veces no toleran. La intensidad de la quimioterapia de la leucemia mieloide es muy alta y los niños fallecen por complicaciones. Y dentro de las linfoblásticas, la leucemia de células T también es más riesgosa porque generalmente se presenta en varones, adolescentes, que nunca avisan al papá o a la mamá que se sienten mal. Generalmente debutan con infiltración a testículo y no avisan porque el testículo no les duele, solo crece, crece y crece. Produce hiperleucocitosis, la hiperleucocitosis te produce lisis tumoral, como hay hiperleucocitosis también hay crecimiento de los ganglios linfáticos, vienen con masa mediastinal, algunos vienen con insuficiencia renal secundaria a la lisis tumoral, y todas esas complicaciones hacen difícil el manejo. Y la respuesta también es menor, ¿no? Y como son adolescentes, los adolescentes no quieren porque se quedan sin cabello, no quieren porque están flacos, no quieren porque vomitan, no quieren porque ya no pueden salir con sus amigos, no quieren porque ya no pueden tener chicas, según ellos. Entonces, esto hace que la posibilidad de curación sea menor, ¿no? Por eso nosotros a las leucemias mayores de 10 años, es decir, a los pacientes mayores de 10 años, los catalogamos como pacientes de alto riesgo por este rechazo que tienen al tratamiento. Muchas gracias, doctora. Bueno, la siguiente pregunta la hace León Aneida. Y dice, en caso de que un paciente con leucemia linfoblástica aguda rechace un trasplante de médula ósea, ¿es posible que vuelva a rechazar el trasplante en otra ocasión? Es decir, ya se trasplantó y el cuerpo no aceptó. A eso se refiere. Sí. Tendríamos que ver si ese paciente está en remisión completa. ¿A qué llamamos remisión completa? Que ya no hayan blastos. Para trasplantar a un paciente primero tiene que entrar en remisión. Es decir, que curemos la leucemia, pero que sabemos que va a necesitar un trasplante porque existe una mutación. ¿Y qué hacemos? Matamos todas las células del organismo, tenemos que aplaciar a ese paciente para ponerle otro tipo de células sanguíneas de otra persona que si no es compatible, es decir, si nosotros tenemos, por decirles, les digo algo así, 8 alelos, de los cuales deberían integrarse así, ser igual que estos 4 dedos, pero yo tengo un donador que tiene esta estructura y posiblemente sí mi cuerpo acepte porque solo me falta un segmento, pero si tengo un donador que es así,
no va a aceptar porque nuestro cuerpo va a rechazar, no es compatible. Entonces el rechazo muchas veces no es por el organismo, sino es por la incompatibilidad. Y es muy raro encontrar pacientes o donadores idénticos en su totalidad, ¿no? Es un poco difícil. Está bien, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, la última pregunta de Andrea Arteaga. Buenas noches, doctora. ¿Será que hay algunos alimentos como enlatados, frituras, etcétera, que influyen en el desarrollo de cáncer sobre los niños y niñas? Sí, 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 sí. Qué bueno que me hace esa pregunta. Entre las causas están el consumir comida chatarra, que son los chisitos, los Pringles, Coca-Cola, que me perdonen la industria, pero por los componentes, las sodas en general, eh, las carnes frías, porque tienen muchos conservantes, las salchichas, eh, alimentos enlatados, ¿no? Que son los causantes de producir mutaciones. Existen estudios realizados, inclusive en nuestro país, sobre alimentos que tienen colorantes amarillos, ¿no? Estoy hablando de algunos tipos de refresco que consumimos frecuentemente, que nos los venden como jugo de naranja, pero no es nada más que agua con colorante, y que estos colorantes son no permitidos por ser cancerígenos. Tenemos alguna industria, no voy a decir el nombre, que vende pollos y que vende embutidos, que también se ha encontrado que la cantidad permitida de estos conservantes y colorantes está fuera de la norma. Pero quienes tienen que supervisar esto son los que supervisan los alimentos, ¿no? Pero deberíamos comer más sano, deberíamos comer no comida chatarra, no comida con conservantes, no comidas de sobres, etc. Entonces está de nosotros cuidarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. No, Y la bueno, agradecida. con eso finalizamos la ronda de preguntas para no extendernos más. Yo Gracias, la doctora. agradecida y pido disculpas al expositor que me continúa. Es esto tan apasionante y he tratado de resumir en unos 40 o 50 minutos lo que es el cáncer infantil, que es muchísimo, es muy amplio. Les he podido referir lo que es más común en pediatría, pero existen otros tipos de cáncer que también debemos tomar en cuenta. Son raros, pero deberíamos tomar en cuenta. Les agradezco y bueno, el día 15 de febrero es el Día de Lucha contra el Cáncer Infantil y les pediría ahora que no podemos reunirnos, no podemos hacer algo significativo como hacíamos antes de reunir a los niños, de pedir deseos, de soltar globos, de que anoten sus deseos. Les pido que cada uno en sus hogares haga una oración por estos niños, porque tengan la fortaleza de salir adelante, porque sus padres sean iluminados para seguir en esta lucha. Es lo que les puedo pedir para que estemos al lado de estos pelones. Muchísimas gracias y mil bendiciones. Doctora, nuevamente, muchas gracias por haber participado y acompañarnos en esta sesión. Pues espero que sea un hasta pronto y muchas gracias nuevamente. A todos los participantes, el link de asistencia se va a enviar por el chat de Zoom y también por el chat del grupo de WhatsApp. Va a estar disponible por 1 hora. Muchas gracias por haber participado. Buenas noches.